Bueno, iniciamos entonces la clase de hoy, miércoles 1 de noviembre, año 2023, de taller de programación. Y la idea de hoy es terminar ya estos, el estudio de lo que son los ciclos, los bucles y las iteraciones, ¿no? Es decir, los condicionales y las iteraciones para ya posteriormente arrancar el análisis o el estudio de lo que son los arreglos. Es decir, que hasta el momento se está trabajando netamente con datos y variables y constantes, ¿no? Y pues obviamente se ha mirado la estructura de un programa en C y pues el uso de tipo de los condicionales y de algunos bucles o iteraciones. Y ya pues se conoce a ciencia ampliamente pues lo que son los tipos de datos, tipos de variables, identificadores y todo lo necesario para continuar con el estudio del lenguaje C. Entonces hoy la idea entonces es, vamos acá, digamos, a retomar. En la última clase quedamos hablando sobre lo que es la instrucción while, que es una instrucción que permite repetir una o varias instrucciones, ¿sí? Las veces que sea necesario mientras se cumpla una condición. La característica de este while es que esta, digamos que evalúa la condición de verdadero o falso de la expresión lógica al principio del ciclo, ¿sí? Al principio del ciclo y luego sí ejecuta las instrucciones cuando se cumple la instrucción. Mientras se cumpla la expresión booleana, mientras se cumpla el factor de verdad, se ejecutan las instrucciones. En el momento en que ya eso se vuelva falso, pues sale, ¿cierto? Sale del ciclo y continúa el programa con su desarrollo normal. Entonces, se vio un ejemplo muy sencillo que era hacer un listado de números pares e impares. Hasta ahí llegamos en la clase pasada. Y bueno, podríamos hacer otro ejemplo que incluso está en el documento que se les ha compartido, ¿cierto? Del capítulo 3, donde se genera como una tabla de equivalencias entre grados Celsius y grados Fahrenheit, ¿sí? Eh, donde se le da un listado de temperaturas al programa, al computador se le da un listado de temperaturas desde menos 15 grados Celsius hasta 50 grados Celsius y él le arroja como resultado en una tablita los equivalentes en grados Fahrenheit. Entonces ahí puede ser un ejemplo del uso de la estructura while, ¿sí? Entonces, simplemente pues el ejemplo está en el libro, en el documento. Lo que vamos a hacer es, digamos que vamos a reproducirlo en el Visual Code. Y lo vamos a analizar, ¿sí? Obviamente lo vamos a analizar aquí rapidillo, para que se den cuenta cómo es que funciona, pues para complementar el estudio de la estructura while. Y mirar algunas cositas, algunos detalles que nos podemos encontrar en un programa. Bien, entonces acá tenemos la estructura del programa. Recuerden, los comentarios siempre arrancan con el slash asterisco para cuando ustedes necesiten utilizar un bloque de comentarios o un párrafo de comentarios y doble slash si solamente van a comentar una línea. Entonces la idea es que este programa genera una tabla de equivalencias entre grados Celsius y grados Fahrenheit desde menos 15 hasta 50 grados Celsius, ¿sí? Entonces voy a borrar este comentario acá que no es necesario. Hasta acá, ahí, listo. Entonces obviamente empezamos con la inclusión de algunas librerías. En el caso pues esta es la stdio, que es entradas, salidas estándar. Esa es la librería que generalmente se, se utiliza. Y aquí viene pues el comentario. ¿Cuál es la idea? La idea es que se haga una conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit y se emita una especie de tabla. Para emitir una especie de tabla, nosotros necesitamos algunas características al momento de escribir en pantalla.
¿sí? Para que nos salga como una tabla, así sea como un par de columnas, nosotros necesitamos dar ciertas características y es lo que vamos a explicar acá. Entonces, en este caso, se crearían dos bloques, un bloque principal, que es mi función main, ¿cierto? Que es la típica función principal que todo programa en C arranca. Y se va a crear una función pequeñita que vamos a llamar Fahrenheit. Aquí está subrayado, Fahrenheit. Entonces, pues todos sabemos que para declarar una función, siempre lo primero que uno hace es declarar el tipo de variable que la función va a entregar. Entonces, en este caso, como se trata de temperaturas y las temperaturas pueden tener decimales, entonces por eso digo que creo una función Fahrenheit, o sea, ese es el nombre de la función Fahrenheit, y que el dato que me va a entregar esa función es un dato tipo flotante, o sea, con decimales, enteros y decimales. Recuerden que siempre esta es la estructura para enunciar y para crear una función. Primero va el tipo de dato que me va a entregar la función, luego va el nombre de la función y dentro de paréntesis van enumerados los parámetros de entrada de la función. Como la función lo único que me va a hacer es transformar una temperatura que está expresada en grados Celsius a otra temperatura expresada en grados Fahrenheit, pues el único parámetro de entrada de esta función sería el valor en grados Celsius de la temperatura. Entonces, por eso acá también defino dentro del paréntesis float Celsius. Acuérdense que siempre dentro del paréntesis debe ir cada variable que usted quiera tomar como parámetro de entrada para la función, debe ir tipo de variable, nombre de la variable, tipo de variable, nombre de la variable. Si son varias, se separan con comas, ¿no? Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, defino una sola variable tipo flotante, o sea, entero decimal, llamada Celsius. O sea que cuando se llame a esta función Fahrenheit, va a entrar un parámetro que viene con el valor de los grados Celsius de la temperatura que voy a transformar. Y fíjense que esta función solamente tiene una única instrucción y de una vez va con el retorno. Para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, recordemos, según nuestros estudios de química o de biología, que la temperatura en grados Celsius se multiplica por 9 quintos y a lo que nos dé, pues le sumamos 32. Esa es la fórmula. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan lo que les he transmitido durante estas clases, es que yo en return, en la función return, en esta instrucción, yo puedo devolver, o sea, que eso me entrega el resultado de la función, que puede ser una constante, puede determinar, lo puedo escribir como el nombre de una variable, ¿sí? O inclusive puedo retornar, como ustedes saben, una operación. En este caso, por ejemplo, el retorno de esta función es el resultado de esta operación que vemos acá, miren, Celsius por 9 quintos, entre paréntesis, más 32. O sea, el resultado de esta operación es lo que me entrega la función que yo llamé Fahrenheit. Entonces, aquí ustedes pueden perfectamente colocar operaciones aritméticas, ¿sí? Lo pueden colocar acá. O simplemente, si quieren, pueden antes del retorno llamar a otra variable y que esa variable guarde el resultado de la operación y acá donde está return colocarían el nombre de esa variable. Eso es otra opción, como quieran hacerlos. Pero pues acá vamos al grano, ¿sí? Entonces aquí de una vez me estoy diciendo que lo que me entrega la función Fahrenheit es ya los Celsius convertidos. Entonces ahí ese retorno de la función es el valor de esa expresión que ustedes ven ahí. Lo que me calcule el programa, eso es lo que me entrega. Y fíjense que ya eso es todo para la función Fahrenheit. Y luego si viene la función principal. En la función principal es donde donde se va a escribir la tabla de valores y se va a hacer el llamado, a pasó acá. Ya, ahora sí. Y se va a hacer, como les decía, el llamado a la función Fahrenheit, ¿listo? Entonces, ahí están los comentarios. Aquí dice que la Fahrenheit es una función que recibe una temperatura expresada en grados Celsius y retorna su equivalente en grados Fahrenheit. El argumento de entrada es
Celsius de tipo flotante y el valor de retorno también es de tipo flotante y la fórmula de conversión es tal. Listo. Ahora el programa principal lo que va a hacer es generar y desplegar en pantalla la tabla. Recordemos acá algunas cositas, ¿no? Primero que todo, en main siempre debe ir con doble paréntesis. En este caso, este main no me va a retornar ningún valor, entonces lo dejo vacío. O sea, no me va, digamos, no es necesario definir un tipo de dato como retorno. Y lo primero que hay que hacer pues es definir las variables que se van a utilizar en esa main. En este caso se define una variable tipo flotante llamada centígrados. Y yo la arranco con un valor de menos 15, ¿sí? O sea, es una temperatura que está en grados Celsius y que arranca con el valor de menos 15. Recuerden que lo que usted declara aquí, al declarar la variable, este valor es el valor inicial, que después con el transcurso del programa pues va a ir cambiando. La idea entonces es imprimir una tabla, ¿sí? Con un formato que le dé una apariencia buena para que cuando se ejecute el programa pues se vea esa tablita de una forma como organizada. Entonces, acá voy a borrar estos comentarios que la verdad no van al caso. Entonces, recordemos cómo... Uy, ¿qué pasó? Pero yo borro acá. Bueno, hay un complique con este. Ya miramos acá qué pasó. Bueno, ahí. Borremos acá. Pero ¿por qué se me van los comentarios? No entiendo. Voy a dejar los comentarios porque no sé qué pasa allí. Bueno, entonces, a ver, vamos a utilizar printf. ¿Para qué? Para que se me ejecute en pantalla el texto que está acá. Yo voy a sacar en pantalla dos valores. El valor en grados Celsius y el texto. Primero el encabezado de la tabla va a ser grados Celsius en una columna, grados Fahrenheit en otra columna. Este porcentaje 15, recordemos que cuando utilizamos ese porcentaje para indicar los tipos de variables, podemos tener algunas alternativas. Por ejemplo, si uno le coloca punto y un valor, es para indicar cuántos decimales quiere que salgan, ¿sí? En este caso, el tipo de variable que yo quiero que salga es solamente una cadena de caracteres, por eso está la S. Pero la forma como va a salir esa cadena de caracteres me dice que ese 15, ¿qué significa? Dice que me va a ocupar un espacio de 15 caracteres, o sea, es como si yo le diera como un ancho de columna, ¿listo? Ese 15 va a ser como el ancho de la columna. Entonces saca dos textos, ¿no? El texto Celsius y el texto Fahrenheit para hacerla. Esto solamente lo único que hace esta instrucción es generar el encabezado de la tabla, nada más, ¿sí? Pero aquí viene el uso de la instrucción while, ¿sí? Grados centígrados inicialmente toma un valor de menos 15. Y aquí le voy a decir que mientras los grados centígrados sean menores o iguales a 50, me haga la siguiente instrucción. Me imprima en pantalla dos valores. Obviamente van a ser los grados centígrados y los grados Fahrenheit, pero miren cómo está escrito esto. El primer valor que me va a imprimir en pantalla, ese 15.2, ¿qué significa? Significa que me ocupe 15 espacios, ¿sí? Y ese punto 2 significa que el valor que me entregue en pantalla tenga dos decimales. Y la F, obviamente que el dato que me entregue en pantalla sea un dato de tipo flotante. Y lo mismo para el otro, también un espacio de 15 caracteres, ¿sí? A lo ancho, con dos decimales tipo flotante y pues un salto de línea. Y los dos valores serían centígrados. ¿Qué me saca en centígrados? Pues me sacaría el valor que yo aquí, o sea, aquí yo inicialmente lo definí como menos 15, ¿no? Entonces, el primer valor que me va a sacar acá es ese menos 15, ¿sí? Lo que contiene la variable centígrados. Y fíjense que el segundo dato que me imprime en pantalla tiene que ser el dato ya convertido en Fahrenheit. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí lo que hago es un llamado a la función Fahrenheit
y le entrego a la función Fahrenheit el dato que yo tengo en centígrados como parámetro de entrada. Ahora, recuerden que cuando nosotros definimos la función Fahrenheit, inicialmente estaba el nombre de la variable de entrada era Celsius. Aquí le estoy enviando es el nombre centígrados. Recuerden que eso no tiene nada que ver y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo la función, yo tengo que llamarla y entregarle un parámetro con el nombre que yo le haya colocado en la función desde donde llamo la otra función. Espero que eso sea claro. O sea, si aquí dentro del main mi nombre para ese dato de temperatura son centígrados, así tengo que colocar aquí para que él llame a la función Fahrenheit y le entregue el dato que se llama centígrados, pero cuando la función Fahrenheit recibe ese dato, pues para esa función, ese dato que yo llamaba centígrados, para esta función se llama Celsius, pero estamos hablando del mismo valor. ¿Listo? Lo que pasa es que están en funciones diferentes. Entonces recuerden que eso lo permite el lenguaje C. Permite que yo desde una función llame a otra y le entregue como parámetro de entrada una variable cuyo nombre sea lo que se llama en la función, pero que cuando lo reciba la otra función perfectamente le puede cambiar el nombre, pero no cambiaría el valor como tal. Eso recuerden que se llama valores por referencia, ¿sí? Llamados por referencia, ¿sí? Entonces, cuando se llama a la función, ella me hace el cálculo y me entrega, me retorna el valor ya convertido en grados Fahrenheit. Por eso aquí, donde yo estoy subrayando, aquí, ¿cierto? Lo que me va a imprimir en la pantalla es el resultado de esa función con la conversión ya hecha. ¿Listo? Y luego, ¿qué hace? Entonces, a la variable centígrado le vamos a ir sumando día 5. ¿Para qué? Para que este bucle, donde está el while, lo que haga es que me vaya imprimiendo en cada columna, ¿sí? Porque como acuérdense que aquí nosotros le dijimos un salto de línea, quiere decir que el cursor tan pronto escribió los dos primeros valores, saltó a la siguiente fila. Y entonces en la siguiente fila ya centígrados va a valer la temperatura anterior más 5 grados. O sea que en la segunda parte esos centígrados van a ser menos 10, luego menos 5, luego 0 y así sucesivamente hasta que sea igual a 50. En el momento que llegue a 50 termina la tabla porque aquí la condición es esa, de que los centígrados sean menores o iguales a 50. Entonces, miremos cómo se ejecuta el programa. Permítame que tengo que... no, sí, ya está desactivado el antivirus. Bueno, miremos qué nos arrojó. Dice que hay... bueno, ¿dónde estará el error? Centígrados menor o igual a 50. Miremos. Las llaves también están bien. El while. Abre. Miren, ahí está. Listo. Miren la tabla que nos arrojó. Entonces, aquí el lado. A ver, esos para que entendamos qué son estos 15, ¿no? Estos 15, cuando uno imprime un dato que utiliza el signo porcentaje, si uno le coloca un valor, es como más o menos darle como un ancho, digámoslo así, como un ancho de esta columna, ¿sí? Entonces, para que quedara bien, ¿verdad? Es como un ancho de esta columna, lo mismo para el Fahrenheit. Y obviamente cuando se imprimieron los resultados, también se les dijo que fuera un ancho de 15 espacios. O sea, la cuestión es como darle un ancho a la columna, ¿no? Y ese punto 2 antes del tipo de variable
lo que me indica es que todos los resultados me lo entrega con 2 decimales. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, entonces voy a guardar este programita y yo pues obviamente se los iré compartiendo ahí al WhatsApp. Entonces llamémoslo tabla temperaturas. Listo. Ahí vamos guardándolo y se los iré compartiendo. Entonces ahí está otro ejemplo claro de cómo se utiliza la función o el bucle while. Ahora veamos un pequeño bucle llamado do while. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo que el while, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el do while primero ejecuta un bloquecito de instrucciones primero, ¿sí? Y al final, después de ejecutar ese bloquecito de instrucciones, es que evalúa la condición de verdad de la expresión lógica. A diferencia del while, que el while inicialmente evalúa la condición lógica, ¿sí? Si es verdadero o falso, y si es verdadero o falso, entonces sí ejecuta lo que sigue, el bloque de instrucciones que está dentro del while, lo ejecuta y lo hace mientras se cumpla la condición, que es el while. El do while es, tengo unas instrucciones que se llaman instrucciones subordinadas, ¿sí? Se ejecutan esas instrucciones subordinadas y luego al terminar esas instrucciones subordinadas se evalúa la veracidad de la condición lógica con el while. Si al terminar y se evalúa la condición y es falso, ya no se hace más ese ciclo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a diferencia del while. En un while, si de entrada, al entrar al while, de entrada la condición es falsa, el while no hace nada, no ejecuta absolutamente nada. En cambio, el do while sí. El do while, como hace primero un bloquecito de instrucciones, entonces él alcanza a ejecutar ese bloquecito de instrucciones y si en la condición que se evalúa al final con el while es falso, listo, para. Pero mire que al menos se ejecuta una vez ese bloquecito de instrucciones. Miren la estructura. ¿Cómo es la estructura? Viene la palabra do y viene la instrucción o si es un bloque de instrucciones, pues no olvidar que se deben escribir dentro de llaves, ¿no? Estas son las tales instrucciones subordinadas, esta o esta, ¿no? ¿Sí? Y luego de hacer las instrucciones subordinadas, entonces sí evalúa con un while la veracidad de esta expresión. Si esto es verdadero, él nuevamente hace las instrucciones subordinadas y sigue evaluando al final la condición de veracidad. ¿Sí? Que es un poquito distinto al while. El while como tal, sin el do, él evalúa la condición de veracidad antes de ejecutar instrucciones. Este la evalúa es al final. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias. Aquí hay un programita muy sencillito, pero pues nos sirve para entender qué hace el do while, ¿sí? Este de acá, mire, ah, esto sí no creo que haya necesidad de guardarlo porque uno puede acá, digamos, abrir el main, y abrimos llave, perdón, abrimos llave y listo. Entonces vamos a acá. Mira, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña eh, ejecución rápidamente para entender cómo trabaja el do while. Entonces, abrimos una función principal main, abrimos la llave y digamos que vamos a enunciar las variables que utilizamos en esta función. La única variable que vamos a utilizar es una que voy a llamar respuesta y va a ser tipo carácter. Entonces, como es tipo carácter, voy a decirle char y el nombre respuesta. O sea, aquí estoy declarando la variable que se llama respuesta y que es de tipo carácter. ¿Listo? Entonces, ahora viene el do. Dice do, ¿sí ven? Y se abre la llave. Y entonces aquí vienen las instrucciones subordinadas. ¿Cuáles son las instrucciones subordinadas? Escríbame en pantalla, printf, este texto. ¿Desea continuar, sí o no?
¿sí? Cierro comillas. O sea, me saca en pantalla ese texto. ¿Desea continuar sí o no? Entonces el usuario va a tener que darle sí o no, o la S o la N. Y el programa pues va a tener que guardarla. Entonces viene el scanf. Y el scanf entonces me dice que me guarde una variable tipo carácter, mírenla aquí, tipo carácter, porcentaje C, tipo carácter, coma, que se llama respuesta. O sea, aquí me falta, aquí ¿qué me faltaría? Aquí hay un error en el libro, bueno, en el documento. ¿Qué faltaría ahí para que me guarde realmente la S o la N que escribe el usuario en la variable llamada respuesta? ¿Qué dicen? Mira, aquí casualmente hay un error. ¿Qué faltaría ahí para que se me guarde esa variable bien? Es un símbolo. Bueno, se nos olvidó lo que hemos visto. Miren, el ampersand. ¿Sí? Miren. Porque si no le coloco el ampersand, él no me guarda en la variable respuesta. ¿Listo? Eso es ahí. Entonces, miren, ¿hasta dónde llegan las instrucciones subordinadas? Hasta que el programa me guarda en la variable respuesta, me guarda el carácter sí o no, o sea, la S o la N. Hasta ahí llegan las instrucciones subordinadas, por lo tanto, hasta ahí va la llave. Y luego de hacer eso, evalúa la condición de verdad con el while. Entonces dice, mientras la variable respuesta, ¿recuerdan qué significa este signo de admiración y el igual? Como operador, ¿sí recuerdan? Chachos, ¿sí me están escuchando, cierto? ¿Sí? Entonces, recuérdenme ese operador, que es un operador de comparación, ¿qué significa? El signo de admiración hacia abajo y el igual. ¿Recuerdan cuando vimos al principio los tipos de operadores? Bueno, pues si no lo recuerdan, eso es para decir que la variable respuesta es diferente a, ¿sí? O sea, diferente a el carácter n. Entonces, significa que lo que va a evaluar es que la variable sea diferente, como es una variable tipo carácter, entonces yo tengo que compararla con un tipo carácter. ¿Sí? Yo no puedo compararla aquí con un dato entero, por ejemplo, un número, una constante, no, porque la respuesta, la variable que yo llamé respuesta es una variable tipo carácter. Entonces por eso coloco aquí un carácter, la estoy comparando con un carácter. ¿Qué va a hacer el programa? El programa me va a ejecutar lo que esté dentro del do, lo que esté dentro del do me lo va a ejecutar mientras se cumpla esta condición. ¿Y cuándo se cumple esa condición? Cuando la respuesta del usuario es sí, ¿cierto? Porque está diciendo que se haga mientras la respuesta no sea n, ¿sí? No sea n. Entonces, mientras la respuesta no sea n, me hace lo que está dentro del do. Otra forma que hubiera podido colocar la condición era que hiciera lo que está en el do si la respuesta fuera igual a s. Y entonces uno cambiaría el signo de admiración por otro igual y en vez de n coloca s. Entonces uno puede decirle, haga esto mientras la respuesta sea sí o haga esto mientras la respuesta no sea un no. Entonces mientras yo le dé que sí, como usuario, él me va a sacar el mismo letrero todo el tiempo, ¿correcto? Miren cómo se ejecuta. Aquí preguntan, ¿sí ven acá? Se ve, ¿desea continuar? Entonces, si yo le digo que sí y le doy enter, miren que él me sigue preguntando, ¿desea continuar? Si le digo que sí, él me va a seguir sacando, ¿desea continuar? ¿Sí? ¿Cuándo se sale de ese ciclo do while? Pues cuando yo le digo que no. Y ahí salió, ¿sí? Ahí salió. Entonces, el do while hace lo mismo que el while, solo que las instrucciones se ejecutan antes de evaluar la condición de veracidad de la condición lógica.
¿sí? Que eso quede claro. Mientras que el while evalúa la condición lógica primero y luego sí ejecuta las operaciones que tenga que hacer. ¿Listo? Eso es la diferencia de uno al otro. Bueno, no guardemos este porque este es muy sencillo. El for, ¿cómo es el for? El ciclo for lo que permite hacer es repetir una instrucción o un bloque de instrucciones las veces que sea necesario mientras se cumpla también una expresión lógica. Entonces, este es otro tipo de ciclo, el for. Mientras también hay una condición lógica, al igual que el while, al igual que el do while, también hay una condición lógica, ¿sí? Pero entonces el for ya va a trabajar con una variable que se llama índice o bueno, va a ser como la variable de iteración, ¿sí? Y la sintaxis pues es la siguiente. La palabra for se abre paréntesis. Entonces aquí va a ser algo que se conoce como inicialización. ¿Qué es? Que yo voy a coger una variable cualquiera, ¿sí? Y le voy a colocar un valor inicial. Luego evalúo una condición. Mientras se cumpla la condición se hace el ciclo for y luego a esa variable de inicialización yo le doy una actualización cada ciclo. Porque, ¿sí? A cada ciclo. Y luego si viene la instrucción o el bloque de instrucciones. Esto pues es mejor trabajarlo de una vez con un ejemplo. Entonces, cuando se ejecuta la instrucción for en primera instancia, se ejecuta el bloque de instrucciones con el valor que la variable de iteración tiene en la inicialización. Entonces, lo que usted le coloque como variable inicial, con ese valor hace el primer ciclo. Luego, dentro de las instrucciones tiene que haber una instrucción donde me actualice esa variable. Entonces, si por ejemplo la i, yo le llamo a la variable i y yo le pongo un valor inicial, no sé, de 3, ¿sí? Y yo le digo, incrementeme esa variable, entonces al siguiente ciclo la i va a valer 4. Yo le puedo decir cómo lo incremente. Y cada vez que yo incremento la variable de iteración, entonces la función va a ejecutar el bloque de instrucciones, pero va a haber una condición que indique como un cierto límite de esa variable. Y esa es la condición booleana que está ahí en la sintaxis, ¿sí? Entonces, cuando se cumpla, entonces se actualiza. O sea, la idea es, arranca uno con un valor de esa variable, hace unas determinadas instrucciones, se actualiza la variable, se evalúa la condición y se seguirá ejecutando mientras se cumpla la condición. Cuando ya la condición se vuelva falsa, hasta ahí termina, ¿sí? Entonces, eso de volverse falsa lo que quiere decir es que cuando la variable ya llegó a un tope. Miremos acá. Miremos con este programita rápidamente cómo funciona el for y ahora hacemos un ejemplo un poquito más desarrollado. Miren, cómo funciona el for. Bueno, hago el include, abro la variable principal. La función principal, main, digo que la función principal me va a entregar un entero. Abro aquí la llave. Entonces, primero voy a definir una variable que se llama rep, ¿sí? Como la abreviatura de repetición de tipo entero. Entonces yo la declaro acá, una variable rep de tipo entero. Y viene el for. Entonces, la idea es que este for, ¿qué me dice? Miren la estructura del for. ¿Cuántos puntos y comas hay? Hay 2. O sea, aquí dentro de este for hay tres estructuras. La primera es lo que llaman aquí en el libro, lo que llaman la inicialización. Entonces, el ciclo for me va a iniciar con la variable red valiendo 1. Ese es el valor inicial. Ese valor solamente va a ser para el primer bucle. En el momento en que se actualice esa variable, ya cambia de valor y nunca vuelve a ser 1, ¿correcto? Pero lo que yo coloque ahí en la inicialización, obligatoriamente tiene que ser un valor
que me representa el primer valor de esa variable en el bucle. Entonces arranca con red igual a 1. Luego viene la parte que dice la expresión booleana. ¿Qué es la expresión booleana? Prácticamente la condición. ¿Qué me dice? Que me ejecute el ciclo for mientras esa variable red que yo definí y que arrancó en 1 sea menor o igual a 20. O sea que, según eso, el bucle está destinado para hacer 20 ciclos. ¿Sí? O sea, va a repetir 20 veces lo que sigue de ahí en adelante. Y viene la tercera parte, miren. La tercera parte es lo que aquí en el documento se llama la actualización. Es decir, cuando se ejecuta un ciclo, ¿sí? Un ciclo, entonces esa variable cambia de valor y aquí yo le estoy diciendo que me sume 5, o sea, que coja la variable y a esa variable le coloque 5. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer ese bucle es que me va a imprimir en pantalla el siguiente texto. Valor ascendente de la variable red. Y aquí le digo que me imprima el valor de esa variable, que es una variable de tipo entero. Recuerden que el porcentaje de significa que voy a imprimir una variable de tipo entero. Le doy que me haga un salto de línea y acá coloco el nombre de la variable. O sea que en el primer bucle, ¿qué me va a salir en pantalla? En el primer bucle lo que me va a salir en pantalla es valor ascendente de red 1, ¿sí? Porque arrancó en 1, ¿ya? Ahora, viene otro ciclo for, ¿sí? Y en el otro ciclo for, yo voy a hacer lo mismo, pero en orden descendente. Entonces, en el otro ciclo for, ¿sí? Lo que voy a hacer es que la variable red no la arranco en 1, sino que la arranco en 20. Y la condición es que mientras esa variable red sea mayor o igual a 1, entonces me saque el valor de esa variable y luego vaya disminuyendo 5 en cada bucle. Entonces el programa primero va a hacer este for. Y hasta que no termine este for, no sale al otro for, ¿correcto? Porque esa es la jerarquía que tenemos allí. Primero va el for de ascendente y después de que haga las 20 repeticiones, sale el for de descendente y hace otras 20 repeticiones. Solo que en el primer bucle, lo que hace es escribirme de manera ascendente el valor de la variable rep, que arranca en 1 y va aumentando de 5 en 5. Entonces, en el primer ciclo vale 1, luego valdrá 6, luego valdrá 11 y así sucesivamente y me va imprimiendo esos valores ahí según el programa. Terminado ya y que esa variable ya llegó al número 20, ¿sí? O a un valor menor o igual a 20, entonces hace el otro for y en el otro for arranca en 20 y va disminuyendo de 5 en 5 hasta que sea igual a 1, ¿sí? O sea, que lo haga mientras sea mayor o igual a 1. ¿Listo? Entonces, ejecutamos. Mira, ahí está. Entonces, el primero me hace el primer ciclo. Valor ascendente, arrancó en 1, ¿se acuerdan? Y va aumentando de 5 en 5. 6, 11, 16. Fíjense que cuando ya va en 16 y le digo que me actualice la variable red, yo tengo que sumarle 5. Pero al sumarle 5 a 16 ya me da 21. Entonces ya no me cumple la condición de que sea menor o igual a 20. Porque ya se pasa, por eso llega hasta el 16. ¿Sí? Y lo mismo pasa en la parte de la valor descendente. Ah, Sí. bien.
Entonces, decíamos que el segundo ciclo, él lo hace pero de forma descendente, ¿no? Entonces mire que él arranca en 20 y él va disminuyendo de 5 en 5. Y solo llega hasta el 5 porque si yo ya en la última ciclo le resto 5, me da que la variable me queda en 0. Y ya no me cumple la condición que dice que debe ser mayor o igual a 1. ¿Listo? Entonces, ahí está la operación. Bueno, así funciona el ciclo for, ¿cierto? Así funciona el ciclo for. ¿Hasta ahí preguntas? Por el momento todo claro, ingeniero. Bueno, hoy nos faltó, bueno, por acá se excusó el estudiante José Alfredo, dice que anda en una cita médica, pero no sé, no tengo noticias del otro estudiante, no sé qué pasaría. Bueno, listo, entonces, ¿cuál es la idea? Miren, la idea es que como ya tenemos propiedad de cómo funcionan los ciclos, nosotros podamos en algún momento como programadores del lenguaje C escoger cualquiera de esos bucles para hacer lo mismo. ¿Y eso de qué depende? Del criterio, como tal del criterio del diseñador. De pronto, pues también puede ser gusto, ¿sí? O que ustedes se familiaricen más con un ciclo que con otro. Pero importante también es que ustedes sepan cómo, si ustedes escriben un ciclo o un programa con el ciclo for, sepan cómo transformar eso con otro ciclo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que ustedes tienen algo for y sepan cómo entonces pasar. Se Bueno, está escuchando bien, ingeniero. listo, sí. Bueno, eso es lo importante y también que se vea bien, ¿no? No sé, bueno, tengo que compartir pantalla nuevamente. Acá. Vamos a hacer un ejemplo donde se le va a pedir al usuario una base y un exponente. Y el programa con esa base y con ese exponente pues hace la cuenta y le entrega el valor de la potencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que si yo le pongo base 3, exponente 2, entonces él haga el cálculo 3 a la 2 y me entregue pues el valor de 9, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, vamos a mirar cómo es la cuestión allí. Entonces, miremos acá. Permítanme. Ya. Ese ejemplo está acá, yo ya lo tengo desarrollado, entonces listo, ya sacó el letrero, el meet de que se va a cortar en 15 minutos, pero yo creería que es suficiente. Acá. Entonces abramos este archivo que ya lo tengo y lo analizamos. Pues la idea lo vamos a analizar por cuestión de tiempo. No lo vamos a diseñar, sino que vamos simplemente a analizarlo cómo funciona. Ahí, este archivo. Sí, porque la idea es como analizarlo, ¿no? Pues miren, básicamente es esto. Cuando uno miramos cómo funciona una potencia, ¿cierto? Eso es clase básica de potenciación. Cuando uno dice que tiene un número como el 4 y lo eleva a una potencia como por ejemplo, el 3, ¿sí? Voy aquí a aumentar un poquito esto. Pues todos sabemos que esto matemáticamente lo que significa es que yo el 4 lo multiplico por el mismo 4 y luego por el mismo 4 las veces que me indique el exponente. Eso es la clase de matemática de grado sexto, ¿no? Potenciación. Entonces, la idea es que el programa me va a solicitar los dos datos. Entonces, un dato lo voy a llamar base, digámoslo así, y el otro sería como exponente. ¿Listo? Como exponente. Y entonces, si ustedes se dan cuenta,
nosotros perfectamente podemos hacer esa programación a través de un ciclo o a través de un bucle. Entonces yo puedo decir, bueno, yo a la variable base le voy a asignar el 4. O sea, lo que el usuario escriba, yo lo capturo y vamos a suponer, es de una vez un ejemplo, vamos a suponer que el usuario escribió el 4. Entonces yo lo capturo y lo almaceno dentro de la variable que se llama base. También le pido al usuario que me escriba el exponente. Y entonces él me lo escribe y yo lo almaceno en una variable que se llama exponente. Si ustedes se dan cuenta, entonces yo puedo actualizar, digamos, supongamos que existe otra variable. Vamos a ver aquí cómo la llamamos. Bueno, aquí se llamó potencia. Potencia. Hay otra variable potencia. Y esa potencia me va a guardar, pues digamos, el resultado. Pero ese resultado no va a ser inmediato, sino que ese resultado va a ser producto de una serie de iteraciones de multiplicación. Por ejemplo, para que me entiendan, recién arranca la potencia, vamos a asignarle el mismo valor de la base, 4, ¿correcto? Recién arranca, a la potencia la vamos a llamar 4. Y entonces yo voy a decir, este es mi primer ciclo. Entonces en mi primer ciclo, entonces yo digamos que a la potencia le asigné el valor 4. Bueno, inicialmente. Ahora, luego esa potencia, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger el valor anterior, que es 4, y lo voy a multiplicar por ella misma. Eso en lenguaje de programación, ¿qué sería? Es como coger la variable potencia y le digo que es igual a lo que yo tenía antes en potencia y ahora multiplicado por 4. Entonces, por ejemplo, no, en el primer ciclo, la potencia adquirió un valor de 4. Para el segundo ciclo, ¿sí? Para el segundo ciclo, entonces la potencia ahora se actualiza. ¿Cómo se actualiza esa variable llamada potencia? Cojo lo que tiene en ese momento almacenado y lo multiplico por 4. Eso quiere decir que para mi segundo ciclo la variable potencia ya vale 16. Vendría el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo, ¿sí? Utilizando esta misma instrucción, ¿sí? Utilizando esta misma instrucción, entonces ahora, ¿cómo quedaría la variable potencia? Entonces coge lo que viene almacenado, que es el 16, y luego lo multiplica por 4, y ahora mi nueva potencia va a ser el 64. Y eso sería mi tercer ciclo. Y aquí termina, ¿cierto? Porque son 4 a la 3. Entonces miren que se necesitaron 1, 2 y hasta 3 ciclos, ¿sí? O sea que debe haber una variable que va a ser mi contador de ciclos. Esa variable es la que termina, ¿cierto? En el ciclo, perdón, mi contador de ciclos. Esa variable, mi contador de ciclos, va a ser la que va a ir al ciclo for. ¿Sí? Esa va al ciclo for. O sea, esa va a ser mi variable que va a controlar el ciclo for. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro el proceso de la potencia? Ya llegó la energía, vamos a ver si... No, pero entonces se me desconecta. Bueno, terminemos porque se nos va el tiempo. Entonces, yo de todas maneras en la grabación ahí queda. Entonces, yo tengo que declarar una variable para el ciclo, ¿sí? Vamos a llamarla i. Y digamos que esa variable la voy a ir aumentando, ¿sí? La vamos a ir aumentando. Y yo puedo, por ejemplo, perfectamente, antes de iniciar el ciclo, asignarle el primer valor a la variable potencia con el primer 4. ¿Sí? O sea, en el caso del programa sería lo que me guarda el usuario, ¿sí? Entonces, digamos que
un replanteamiento sería que yo no necesito por ahora ningún ciclo para asignarle a la potencia el valor de 4. Y más bien, yo digo que más bien en el primer ciclo sí me haga la actualización multiplicando lo que ya tiene acumulado por el valor de 4. O sea que realmente serían 2 ciclos. ¿Sí? 2 ciclos, no más. Y la idea entonces es que esa variable i, ¿qué valores va a tomar? Cuando se da al valor potencia el valor de 4, ahí ya va 4 a la 1. Entonces yo más bien voy a decir que esa i arranque en 2. ¿Sí? Cuando arranca en 2, me hace lo del primer ciclo, acá. Miren, aquí está. Miren, me hace esta actualización, potencia igual a potencia por 4. En el primer ciclo, cuando arranca i en 2. Entonces, cuando me hace este ciclo, entonces la variable potencia ya tiene el valor de 16, ¿correcto? Aumento la i. Para el siguiente ciclo, la i ahora va a valer 3. Y en ese ciclo, vuelve y actualiza la variable potencia y ya se obtiene el valor final de 64. Conclusión, yo solamente necesito que la i arranque en 2 y me llegue hasta un valor menos de lo que vale la potencia. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ahí está. De lo que vale el exponente, ¿no? Sí, de lo que vale el exponente. Entonces aquí está el ejemplo. Incluyo las librerías. Defino una variable que se llama potencia, perdón, una función que se llama potencia, que me va a entregar una variable tipo flotante. Y esa función potencia me va a tener como parámetros de entrada dos valores. Uno, flotante, que lo llamo x, que para mí va a ser la base. Y otro entero, que lo llamo n, que va a ser el exponente. Defino mi variable i como un entero, que va a ser el contador del ciclo. ¿Sí? Y defino una variable que voy a llamar pod como tipo flotante. ¿Listo? Entonces miren que inicialmente a esa variable pod le coloco el valor de la base, que es lo que aquí dije que asignaba al valor potencia el valor de la base. Es lo que hacen acá, en esta instrucción, en el renglón número 10. ¿Listo? Y luego si viene el ciclo, si ve que yo le coloqué en el for que la i arrancara en 2. ¿Y cuál es la condición? Que la i sea menor o igual a n. ¿Pero quién es n? N va a ser el parámetro de entrada que va a ser el exponente. El exponente. Claro, aquí ¿cuál era el exponente? 3. Arrancó con i igual a 2. Y fíjense que solo necesito llegar hasta el valor 3. O sea, hasta el mismo valor del exponente. Por eso le digo que mientras i sea menor o igual a n, o sea, menor o igual al exponente, me haga el ciclo for. Y obviamente la actualización va con el i++, que aumenta de 1 en 1. ¿Y qué se hace en cada actualización? En cada actualización simplemente se coge la variable potencia y se coge lo que ya tenía acumulado y se multiplica por el valor de la base. Y me guarda de nuevo, ahora se actualizó la variable potencia y me la entrega como retorno de esa función. ¿Listo? Nos falta solamente definir mi variable o mi función principal, main. Ahí está main. ¿Listo? Abro esa y miren que yo aquí defino dos valores. Uno que se llama base de tipo flotante y otro de tipo entero que se llama exponente. Y esas dos son las variables que me va a entregar el usuario. Hago un print, imprimo, ingrese el valor de x, o sea, la base. ¿Sí? Luego lo guardo como tipo flotante en una variable llamada base. Luego le digo al usuario ingrese el valor de n, o sea el exponente, y lo guardo en una variable tipo entero que se llama exponente. Ya ustedes saben esa sintaxis. Y luego le digo que me imprima que el resultado de elevar x a la n, o sea de la base a la exponente, sea ¿qué? Un dato que sea con dos decimales, ¿sí? Con dos decimales, por eso el punto 2, recuerden, y tipo flotante, ¿cierto? Porque si la base es de tipo flotante, perfectamente la potencia
puede ser tipo flotante, ¿sí? Eh, y pues que salte una línea. ¿Y qué voy a imprimir? El valor de la variable potencia. Pero esa potencia, ¿sí? Esa potencia, perdón, aquí no hay ninguna variable llamada potencia, no. Lo que me va a entregar o a imprimir es el resultado de lo que me entrega la función, más bien, llamada potencia, que es la función que yo creé arriba. Y entonces yo llamo a potencia, llamo a la función y le entrego base y exponente. Recuerden que estos son los nombres que yo coloqué en la main, pero que cuando llegan a la función potencia se convierten en x y n. Recuerden que esos valores pueden cambiar de nombre de una función a otra, ¿sí? Siempre y cuando tengan el mismo orden, ¿no? Lo que llamo aquí como base, aquí lo va a llamar x porque va de primero, y aquí lo que va de segundo es el exponente y aquí llama n. Entonces, en el mismo orden. Y él me retorna ese valor y llega acá. ¿Listo? Entonces, miremos cómo se ejecuta. Ay, otra vez error. A ver, ¿dónde está el error? Ah, en la 1. Esto es raro. Yo no sé por qué me ejecuta primero sacando un error y ahorita sí me sirvió. Digamos, 5 al cuadrado. 5 como base. Y exponente 2. Resultado 25. Con dos decimales, como habíamos dicho. ¿Sí? Ahí está. Listo, ese es el programa para calcular. Eso sí se los voy a compartir. Para finalizar, yo quiero que se den cuenta qué pasa entonces, cómo es que se cambia de un ciclo for, por ejemplo, a un ciclo, por decir algo, while. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo, mire. No nos vamos a complicar. Cuando yo escribo un ciclo for, lo escribo de esta manera. Tengo una variable que aquí se llama bloque 1. Bloque 1 sería, en este caso, cuando yo hice el ciclo for acá, miren, este que yo llamé i igual a 2 es lo que aquí llaman bloque 1. Luego viene condición. ¿Cuál es mi condición? I menor o igual a n. ¿Listo? Es lo que llaman aquí condición. Y lo que llaman bloque 2 aquí es acá lo que dice i más más, ¿correcto? Luego viene lo que va dentro del for. Lo que va dentro del for, aquí lo llaman bloque 3, ¿sí? En mi caso, o en este caso, lo que va dentro del for es únicamente esta instrucción, que me actualiza la variable pod, ¿correcto? Entonces eso es lo que llaman bloque 3. Si yo quiero convertir este for y utilizar el mismo programa, pero con un while, entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente quito el for y lo que hago, coloco primero el bloque 1. O sea, ¿qué voy a colocar primero? Listo, sí, señor. Listo, mire, entonces nosotros teníamos que lo que Profesor, habíamos pero hecho... no estaba presentando. Ah, perdón, sí. Listo, ahorita sí. Listo, ahorita sí. Entonces, vea, nosotros lo que hicimos fue un programa para que se le solicite al usuario un valor de una base y un valor de un exponente y él haga el cálculo. Inicialmente lo hicimos con el ciclo for. Como el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while, digamos que son bucles que pueden hacer lo mismo en un programa, ¿sí? Solamente cambiaría la estructura, la sintaxis, pero en el fondo, el ciclo for, el while o el do while, digamos, cumplen la misma función en el lenguaje C. Entonces la idea es cómo transformar si algo que yo ya tengo en el ciclo for, cómo transformarlo haciéndolo con el ciclo while o haciéndolo con el ciclo do while. En este caso, haciéndolo con el ciclo while. ¿Sí? Entonces, en los documentos que les pasé, en el capítulo 3, eso se llama, hay un titulito
que se llama equivalencia lógica entre instrucciones de iteración. O sea, cómo son de equivalentes ¿qué? De un ciclo al otro. Entonces usted lo puede cambiar, es muy sencillo y no genera ningún traumatismo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir, como yo ya lo tengo preparado también, voy a abrir el mismo programa, pero cómo se hace con Word, con Word no, con el ciclo while, ¿listo? Voy a hacerlo así. Miren, entonces lo que yo les decía, ahí les dice cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando usted hace un ciclo for, entonces, aquí coloca siempre 3 instrucciones, ¿no? Entonces, aquí lo llaman bloque 1, la condición, y el bloque 2. Recuerden que el bloque 1, en un for, me define el inicio de la variable de iteración, ¿sí? La que contabiliza los ciclos. La condición me dice bajo qué condición se va a ejecutar lo que hay dentro del for. Y lo que aquí llaman bloque 2, acá lo que llaman bloque 2 es la forma como se actualiza esa variable. Entonces, si lo comparamos con la estructura del for que hicimos acá para la potencia, entonces este i igual a 2, que es el inicio de la variable de iteración, es lo que llaman aquí bloque 1. La condición que se haga el for mientras i sea menor o igual a n es lo que aquí llaman condición. Y lo que dice, la forma como se actualiza la variable de iteración i más más, o sea que se aumenta de uno en uno, es lo que llaman bloque 2 aquí. ¿Listo? Lo que va dentro del for es lo que aquí llaman bloque 3. Entonces, en este caso, lo único que dentro del programa que hicimos va dentro del for es esta, pod igual a pod por x, que es cuando se actualiza la variable potencia multiplicándose por ella misma, o sea, por su valor acumulado para ir haciendo la potencia. ¿Listo? Para pasarlo a while, lo único que ustedes deben hacer es colocar este orden. Primero colocan lo que es bloque 1. ¿Qué es bloque 1? O sea, la condición de inicio de la variable de iteración. Entonces, fíjense aquí, ese es el mismo programa, ¿sí? Este es el mismo programa que este. Lo tengo abierto en 2 pestañas del Visual Code, pero es el mismo programa. Pero entonces, fíjense que después de que yo a la variable pod le doy el valor de la base, aquí en la instrucción número 10, acá también, ¿sí? Acá también la instrucción número 10, en el renglón número 10, aquí seguía el for acá, ¿cierto? Aquí seguía el for. Pero en este archivo no sigue el for. Sigue entonces ahora la forma de escribir lo mismo, pero usando el while. Entonces miren que lo que primero se escribe es i igual a 2, o sea, lo que en el for va al principio, i igual a 2. ¿Listo? Entonces, primero se escribe i igual a 2. ¿Por qué? Porque ahorita va primero el bloque 1. Miren, lo que iba al principio del for. ¿Qué sigue? La instrucción while. Ah, bueno, entonces ahora viene el while. ¿Y qué va dentro de while? Pues obviamente la condición. La condición que es la misma que estaba en el for en la segunda parte del for, que es lo que aquí llaman simplemente condición. Y luego abre el while y mira que va en este orden. Primero escribe el bloque 3. ¿Qué es el bloque 3? Lo que estaba dentro del for. Entonces quiere decir que esto, pod igual a pod por x, es lo que sigue aquí del while. Miren, después del while sigue pod igual a pod por x. ¿Bien? Y por último termina con el bloque 2. Y el bloque 2 es la última parte del for. O sea, lo que aquí llamamos i más más, aquí se coloca después del bloque 3. Esa es la forma, simplemente. Claro, ¿por qué? Si ustedes analizan esto, dice i igual a 2. Listo, arranca con una variable i igual a 2 que ya definió como entera anteriormente. Y dice, mientras esa variable sea menor o igual a n, o sea, mientras la i, que en este caso es 2, sea menor o igual a n, o sea, el exponente, ¿sí? Si el exponente dice que es 6, quiere decir que hay que hacer 6 ciclos, ¿no? Entonces, mientras sea menor o igual a 6, actualíceme la variable potencia. Y luego vaya incrementando la i de 1 en 1. Entonces, si ve que entonces, evalúa la condición primero y luego si hace el resultado. Conclusión, eso me lo va a hacer esto
hasta que la i sea igual a n. En este caso, por ejemplo, si el exponente 6 hace cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5 y termina cuando vale 6, o sea, hace 5 ciclos. Si ustedes se dan cuenta, y yo se los voy a compartir por el WhatsApp, son los mismos, las mismas instrucciones. Lo único que cambia es ese pedacito del for. Y eso es lo que llamamos una equivalencia lógica, que cuando usted escribe con un ciclo for alguna instrucción, usted puede cambiarla por un while o incluso por un do while. ¿Listo? Y ahí también en el capítulo le explican cómo cambiar un do while por un while. ¿Listo? Entonces, para que revisen esa parte. Y fíjense que si yo ejecuto ahora el del while, va a ser lo mismo, vean. Miren. Pero, otra vez. No entiendo esto a veces. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó por acá? Igual a 2, mientras y sea menor o igual a n, cierro. Y más. ¿Y por qué me saca error? Bueno, no sé. Abramos potencia. Esta con el while. Va, ¿sí ven? Eso es muy raro este programa. No sé qué podrá estar pasando. Vean. No le hice ninguna modificación. Lo volví a ejecutar y ahorita sí. Esto es con el while, vea. Entonces, por ejemplo, 5 al cubo. 5 exponente 3, 125. Ahí está, 5 a la 3. Entonces, fíjense que es como ustedes pueden cambiar de un ciclo for a un ciclo while o a un do while. Entonces, eso lo ven al final del capítulo 3. Eso sería todo lo que tendríamos por hablar en cuanto a lo que son bucles, iteraciones, ¿sí? Léanse por favor esta parte que dice iteraciones con anidamiento. Eso es sencillo, simplemente cómo ustedes pueden enlazar dos bucles uno dentro del otro, ¿sí? Y cómo es el efecto de eso, es todo lo que hay. Y con eso entonces terminamos este capítulo. La idea para la próxima clase es ya salirnos de esto y arrancar con estructuras, o sea, arreglos, matrices, vectores, estructuras, punteros, y eso sería como la parte final del curso prácticamente, ¿sí? Porque y trabajar algo si se puede de base de datos, pero pues como lo más veo yo que es relevante para trabajar después de estas estructuras condicionales y los bucles es más que todo la parte de punteros, búsquedas y estructuras, ¿sí? Es como la parte, es decir, ya no trabajar solamente con variables, ¿sí? Netamente con variables, sino que ya se va a trabajar con arreglos, o sea, ya usted se va a trabajar no con un solo dato, sino con un arreglo que es como un conjunto de varios datos. Entonces, puede ser un vector o puede ser una matriz. Eso es la idea para arrancar a partir de la próxima clase. ¿Listo? Porque ya nos quedan básicamente 3 semanas y entonces la idea es eso. Y mirar lo del C++ también, ¿vale? Entonces, no sé, si no tienen preguntas, pues les agradezco la atención el día de hoy. Disculpen los inconvenientes, la tardanza, la ida de la luz, bueno, entonces espero que yo les subo la grabación apenas pueda y les comparto los archivos. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, muchachos, vayan. Ustedes ya tuvieron que haber pasado la solicitud, ¿no? Espero que lo hayan Sí, hecho. sí, señor, ya la pasamos la semana pasada. Ah, bueno, listo. Entonces, me dicen que la otra semana hay consejo de facultad, ahí creo que ya van a asignar los jurados. Tocaría es hablar con ellos para decirles que nos dé una esperita por ahí de unas 2 o 3 semanas para que les hagan la validación. El hecho es que creo que hay que hacerlo antes del 24 o 25 de noviembre. ¿Listo? Entonces Listo. ahí estamos en contacto. Pero sí es bueno que vayan ya repasando porque ya se les vino encima esta cuestión. Bueno muchachos, feliz día para todos. Muchas gracias. Igualmente, profesor, hasta luego.